Hola, bienvenidos a nuestro canal de Matemáticas Fáciles. En el vídeo de hoy vamos a resolver uno de los problemas del ARBAU de julio del año 2020 en Canarias. Concretamente, el problema A1, es decir, el primer problema de la opción A, que tiene 4 problemas. Para ello, lo proyectamos completo, vamos a leerlo, analizar lo que me preguntan y resolverlo. Y comenzamos. Nos dicen que una multinacional dedicada a la fabricación de vehículos fabrica el 40% de sus vehículos en España, el 35% en Francia y el resto en Italia. Además, me dicen que los vehículos fabricados son de 3 modelos, Anser, Bin y Celestial, hablan de países y modelos. En España se fabrican los 3 modelos a partes iguales. En Francia, 2/3 partes de los vehículos que se fabrican son Anser y el resto son Bin. Y en Italia se fabrican Bin y Celestial a partes iguales. Y me piden, primero construye el diagrama de árbol y después me van a hacer 2 preguntas de probabilidad que las analizaremos cuando las hagamos. Voy a empezar por el apartado A. ¿Qué necesito para construir el diagrama de árbol? Tal y como me lo piden en el ARBAU. Primero voy a utilizar letras mayúsculas que representen a los protagonistas del problema, es decir, España, Francia e Italia y los modelos Anser, Bin y Celestial. Para ello digo, llamamos E a coches fabricados en España, F en Francia e I en Italia. Y luego A al modelo Anser, B, Bin y C, Celestial. Así de sencillo, poner letras mayúsculas para luego llevarlo al problema a la hora de calcular las probabilidades. Por tanto, ahora en la fabricación tenemos que 3 países, España, Francia e Italia. Primero los países, porque luego me hablan de los modelos en cada país, por eso primero van los países. Como vamos a hacer un diagrama de árbol que va a llevar unas probabilidades, le pongo las flechas y después ya me preocuparé de las probabilidades de los números que van aquí. Y en cada país, España tengo 3 posibilidades, 3 modelos, Anser, Bin y Celestial. Lo mismo en Francia, 3 posibles modelos y lo mismo en Italia. Ponemos los 3 modelos. Esto es lo que es el árbol. Ahora vamos a poner las probabilidades, pero vamos a hacerlo correctamente. Empiezo aquí, vamos al problema y me decían que el 40% de los vehículos era España. Por tanto, voy aquí y pongo probabilidad de E, probabilidad de España, 40 partido por 100, o lo que es lo mismo, 0,4. El 35% me decía el enunciado en Francia, 35 partido por 100, y en Italia, el resto en Italia, fíjate, 0,4 y 0,35, lo que es lo mismo, 40% y 35%. ¿Cuánto me falta para llegar a 100? 25%, 25 partido por 100, 0,25. Además, puedes comprobarlo porque la suma me tiene que dar 1, 0,4 más 0,35 más 0,25. Recuerda siempre lo de la palabra el resto, lo que me falta para llegar a 100 en el caso de porcentaje o a 1 en el caso de probabilidad. Por tanto, voy a mi árbol y ya sé que voy a poner los valores aquí. En España 0,4, 0,35 y 0,25. Ahora voy a ir a qué probabilidad va en cada uno de los modelos. Vuelvo al enunciado y tengo Anser, Bin y Celestial. Y me dicen, primero, en España se fabrican los 3 modelos a partes iguales. 3 modelos a partes iguales. Voy a escribir modelo probabilidad de Anser condicionado a España, es decir, si se fabrica en España. Como es 3 a partes iguales, pues ponemos 1/3 en cada uno, lo mismo Bin y Celestial. Ponemos 1 de 3, 1 de 3 y 1 de 3 a partes iguales. Una vez que estoy aquí, ten en cuenta que te dejan usar números decimales, pero si usas números decimales, a no ser que de exacto son 4 números decimales, o si es un número periódico con el gorrito. De momento lo voy a dejar en forma de fracción. Voy a mi árbol y pongo aquí 1/3, 1/3, 1/3. Voy a hacer lo mismo con los otros 2. Vuelvo al problema. Francia, en Francia 2/3 partes, primero ponemos Anser en Francia, Bin, condicionado que se fabrica en España, en Francia, y Celestial en Francia. Y me dicen 2/3 partes, 2/3 son Anser. Voy a Anser en Francia y le pongo 2/3. Y el resto Bin, ¿el resto de quién? Si de 3 partes tengo aquí 2, me falta 1/3 parte. Y de Celestial no me dice nada, por lo tanto es un 0. Voy al árbol y lo pongo estos valores, 2/3, 1/3 y 0. Recuerda, de manera análoga a la anterior, puedes usar decimales, pero si es periódico con gorrito o si no, 4 decimales. Vamos a Italia, que ya es el que nos falta. En Italia, los modelos Bin y Celestial a partes iguales son más grandes de 2, a partes iguales. Por tanto, primero ponemos Anser en Italia, condicionado de Italia, Bin y Celestial. 0, porque aquí Anser no hay, no fabrican Anser, 0 en Italia. Bin, me quedan 2 a partes iguales, 1/2 o 0,5. Y es lo que voy a poner en el árbol. Voy aquí, 0, 1/2 y 1/2. Y ya tengo el árbol completo. Esto es lo que sería el apartado A. Con este árbol, vamos a ver qué me preguntaban en el apartado B. Vamos al B.
Y me dicen, se elige un vehículo al azar de entre todos los producidos por la multinacional. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que sea el modelo BIN? Fíjate, me preguntan modelo B, BIN, no me dicen ningún país. ¿Dónde está BIN? Está 3 veces. Tenemos aquí BIN, BIN y BIN. España, Francia, Italia. Por tanto, tendré que tener en cuenta los 3. ¿Cómo se expresa eso matemáticamente? Vamos a ponerlo. Probabilidad de BIN y en España. Probabilidad de BIN y Francia. Y por último, BIN e Italia. Una vez que lo tenemos expresado correctamente, lo ponemos con números. Es decir, BIN y España es 0,4 por 1/3. Más 0,35 por también 1/3. Más 0,25 por 1/2. Ya está correctamente hecho. Cogemos la calculadora, me lo permiten, y lo copio todo a la vez. Lo copio toda la vez para hacer la operación y me da 0,375. Y esto es lo que sería el resultado del apartado B. Ya estaría terminado. Vamos ahora al apartado C, a ver qué me piden, con el mismo árbol de probabilidades. Me dicen, si poseyéramos un vehículo modelo Ansel, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado en España? Es decir, me están preguntando la probabilidad de que haya sido fabricado en España, si sabemos, condicionado a que es un modelo Ansel. Te recuerdo un poco, para si te sirve de repaso, la diferencia entre que me pregunte probabilidad de que sea un modelo Ansel si sé que se fabricó en España. Fíjate que aquí está al revés, probabilidad de España. Si fuera esto, probabilidad de Ansel sabiendo que se fabricó en España, simplemente escoger y España hasta Ansel me daría este valor, 1/3. Pero este no es el caso, fíjate que esto es al revés. Entonces aquí tenemos que utilizar una fórmula. ¿Qué fórmula? Pues probabilidad de que haya sido fabricado en España y sea Ansel partido por probabilidad de Ansel. Vamos a borrar aquí, esto ya no me hace falta. Y ahora vamos a calcular cada parte por separado. Esta es sencilla, la puedo poner directamente. España y Ansel. Pues España 0,4 por Ansel 1/3. Pero ahora probabilidad de Ansel similar al apartado anterior, pero con un modelo diferente. ¿Qué es lo que hago ahora? Puedo ir y calcularlo aparte. Y es lo que voy a hacer. En la siguiente diapositiva voy a calcular esto. Y luego vuelvo aquí. Por tanto, probabilidad de Ansel. Lo mismo de antes. Ansel, que está 3 veces, y España, más probabilidad de Ansel y Francia, más probabilidad de Ansel y Italia. Y ahora ponemos los valores. Ansel y España, 0,4 por 1/3, más 0,35 por 2/3, más 0,25 por 0. Todo junto en la calculadora y me da 11 partido por 30, que repito, también lo puedo poner en forma decimal. Lo he dejado en forma de fracción y vuelvo a mi ejercicio. Ya estamos terminando. Vamos aquí al apartado que estábamos haciendo, teníamos este número y ahora ponemos 11 partido por 30. Lo copiamos todo junto en la calculadora y nos da 4 partido por 11. Y aquí sí que termina el ejercicio. Ya lo hemos terminado, hemos resuelto los tres apartados que me pedían. Recuerda, este ejercicio vale 2,5 puntos. Muy importante, plantear bien el árbol, no equivocarte al poner las probabilidades para que luego en cada uno de los siguientes apartados puedas resolverlo correctamente. Y aquí ya sí que me despido hasta nuestro próximo vídeo, que haremos el siguiente problema, el segundo problema de este examen. ¡Hasta pronto!